La boca es el inicio de la salud, es el ingreso al cuerpo. Todo aquello que daña este órgano virtual metabólico nos va a dañar a nosotros mismos. Acá exploramos el por qué fallaron tus intentos anteriores y por qué ahora sí hay soluciones. Así que en este podcast vamos a estar enfocados en la búsqueda de la verdad. Hola, yo soy Ronald. Bienvenidos a Torus Podcast, el espacio donde la ciencia, la salud profunda y la conciencia humana se unen para transformar la vida de quienes buscamos respuestas reales. Para los que quieran saber un poco acerca de mí, soy un apasionado de la ciencia, de la salud, del deporte y del arte. Y he diseñado este espacio para compartir con ustedes todas esas herramientas que he venido adquiriendo a lo largo de los años, después de 10 años de estar en el ámbito de la salud y cuestionarme día a día si estoy haciendo las cosas bien o mal, tanto para mí como para mis pacientes. Es por eso que durante los últimos 5 años me he dedicado a generar un concepto de salud integral que se llama Torus Concept, en el cual próximamente vamos a estar profundizando para entender cuál es el porqué detrás de ese concepto, cómo se fundamenta y cuáles son las diferentes áreas de la salud que este abarca. Este espacio ha sido diseñado para todos aquellos que creemos que es posible volver a tener energía, claridad, salud profunda y longevidad real. Aquí te mostramos que tus sueños de bienestar no solo son válidos, sino también alcanzables. Si no encontraste respuestas, no es tu culpa. La salud convencional se fragmentó. Acá exploramos el por qué fallaron tus intentos anteriores y por qué ahora sí hay soluciones. ¿Sospechás que algo no está bien? A pesar de que tus resultados parezcan normales, probablemente tenés razón. Acá te vamos a enseñar cómo la inflamación silenciosa, el rol tan importante que tiene la boca, componentes biomecánicos y muchos otros más pueden estar afectando de manera silenciosa tu salud. Bienvenidos a Torus Podcast. Bienvenido al nuevo paradigma de salud. Comencemos. Como dije anteriormente, llevo más de 10 años dedicado a salud y los últimos 5 años me he dedicado exclusivamente a diseñar un sistema o una visión de salud integral, la cual bauticé como Torus Concept. ¿Por qué Torus Concept? A mí siempre me gusta hacer una comparación entre la visión que tenemos actualmente de la salud con la visión que tenía Isaac Newton del mundo. ¿Por qué? Porque Newton, a pesar de haber sido un genio que describió las leyes de la gravedad, de cómo se comporta la materia y inventar matemáticas aplicadas, y después haber cumplido 26, una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, él, limitado por su época, meramente describe cómo se comporta la materia. Y nosotros, limitados por nuestros sentidos, seguimos pensando en esos términos. Entonces, mi sugerencia es que para este podcast migremos a una visión más como la de Tesla, quien decía que para entender los secretos del universo tenemos que pensar en términos de energía, vibración, frecuencia, y a mí me gusta agregar resonancia. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué pasa? Descompongamos la materia por un segundo, descompongamos el cuerpo humano. Si nosotros descomponemos el cuerpo está hecho de sistemas, órganos, tejidos, células, y estas células están compuestas por diferentes organelas que desempeñan diferentes funciones, y cuando llegamos y descomponemos estas organelas o estos componentes hasta su máxima expresión, vamos a llegar al átomo. El átomo en su esencia es 99% espacio vacío y el resto es un flujo energético balanceado y constante que se representa como el torus. Si descomponemos el átomo, vamos a llegar a las partículas subatómicas, que son protones, fotones, gravitones, quarks, y todas estas partículas son meramente electricidad, luz. Eso quiere decir que la única explicación para nuestra existencia es una explicación metafísica. Como seres bioenergéticos siempre hemos existido y siempre vamos a existir. Ahora, ¿cómo esto lo podemos ver interpretado en lo que nosotros conocemos como la realidad? El torus está presente en el átomo, está presente en las células, está presente en el torus cardíaco, que es una medida utilizada en cardiología, está presente en la formación de los árboles, de las frutas, de las tormentas, en la formación, en el torus de la magnetosfera del planeta, de las galaxias, de los clústeres y de los superclústeres. Literalmente, todo se comporta igual. Desde lo más chiquito hasta lo más grande, ese flujo energético balanceado y constante es el representante de nuestro diseño más intrínseco. Entonces, mi propuesta es que entendamos cómo se comporta este diseño inteligente que interpretamos como el cuerpo y cómo podemos diseñar un sistema de salud que vaya más en torno a él. Esto lo podemos ver representado en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, si nosotros tomamos todos los nervios de nuestro cuerpo, los más pequeños y los más grandes, vamos a generar una línea recta de más de 40,000 kilómetros de extensión. Esto es lo suficiente para darle la vuelta al mundo 2 veces, y esto quiere decir que literalmente todo nuestro cuerpo está atado por esta red neurológica, que en algunos casos son nervios grandes o nervios casi que invisibles. Estos nervios también son los que componen el órgano más grande del cuerpo, que ya sabemos que no es la piel, es la matrix, la fascia o el líquido intersticial, el cual está compuesto por 300 tipos de proteínas y 28 tipos de colágenos. La fascia o la matrix se comporta bajo un criterio de astrofísica que se llama tensegridad, que es la capacidad que tienen dos objetos de mantenerse en distancias
como si estuvieran atados en una distancia que a veces es flexible, y en el cuerpo esto se representa como si fueran unas telarañas. Esta fascia o esta matrix, cuando nosotros estamos niños, creo que todos hemos escuchado el dicho que dice que uno es tan joven como es flexible. Y es por esto. Cuando nosotros estamos niños, la tensegridad de la fascia es mucha. Entonces nosotros permitimos que el sistema linfático logre hacer un drenaje de todas las toxinas que quedan atascadas en esta fascia. Conforme vamos envejeciendo, vamos adquiriendo malos hábitos, nos volvemos un poco más sedentarios y vamos perdiendo, aparte perdemos la producción de colágeno. Entonces esta fascia se empieza a tornar rígida y al volverse rígida empieza a favorecer el acúmulo de las toxinas, bacterias, todo tipo de patógenos. Hoy día sabemos que las causas de la mayor parte de las enfermedades o la gran cantidad de enfermedades son toxinas, componentes genéticos, y toxina me refiero también a estrés, ya que la saturación de cortisol, a pesar de que el cortisol es necesario, se interpreta como una toxina, y el componente biomecánico. Hoy vamos a estar hablando en este primer episodio acerca de todos estos componentes que nos pueden estar enfermando y que naturalmente no se hablan ni muchas veces estamos al tanto. Para comenzar, siempre es mejor empezar por el área de expertise de uno. Soy odontólogo de formación, entiendo muy bien toda la anatomía facial. Para empezar por ahí, el nervio trigémino, que es el nervio que más espacio ocupa en la cavidad craneana, es el nervio que inerva toda la cara. Es un nervio sensitivo y motor, eso quiere decir que da sensibilidad y da movimiento a toda la musculatura facial, y este nervio es el nervio que más espacio ocupa en la cavidad craneana y está completamente, intrínsecamente relacionado al nervio vago, el cual es un nervio receptor que es el que comunica el sistema nervioso central con todos los órganos. Este nervio está asociado al sistema nervioso autónomo o el sistema parasimpático, el cual es el encargado de los latidos del corazón, la digestión, la respiración y muchas de esas cosas de las cuales no somos conscientes, como hasta el pestañeo. Este nervio es extremadamente importante porque, como dije anteriormente, es el que inerva los órganos y nuestros sistemas más importantes. Ahora, vamos a irnos un segundo en embriología. Durante la semana 6 de desarrollo embrionario en el vientre de mamá, nosotros empezamos a conformar el cerebro. En la semana 7 se empiezan a conformar los gérmenes dentarios, y en finales de la semana 7 e inicios de la 8 se empieza a dar la neurogénesis y la conformación del tubo encefalorraquídeo. Eso quiere decir que primero fueron los gérmenes dentarios y después todo el sistema nervioso. Por eso los dientes tienen una conexión tan intrínseca con el resto de los órganos. Aparte que no olvidemos que los dientes son órganos inervados y vascularizados por un sistema vasculonervioso que está conectado al resto de nuestro organismo. Lo que suceda en los dientes no va a quedar en la boca. La boca es el inicio de la salud, es el ingreso al cuerpo, y tenemos que entender cómo este sistema nos puede afectar el resto de nuestra salud integral. Creo que es importante entender qué es la enfermedad. Harvard desde 1940 nos dice que el 80 y pico % de las enfermedades tienen un trasfondo emocional y el otro 15% es un componente genética que un antepasado modificó a raíz de un trastorno emocional. Hans Selye, médico húngaro-canadiense, nos explica en 1942 los dos mecanismos del estrés. Está el estrés, que es ese estrés positivo, que es, por ejemplo, cuando estamos practicando algún deporte, la competitividad, ¿verdad? La adrenalina. Cuando estamos en ese momento, que es un periodo corto, estamos liberando cortisol, estamos liberando noradrenalina, todos los neurotransmisores necesarios para la supervivencia, pero en una dosis baja y controlada. Entonces eso nos genera muchos intereses positivos, porque es un momento que no es muy largo. El problema es cuando este estrés es largo y prolongado. Por ejemplo, estamos enfrentando una pérdida, una quiebra financiera, un divorcio o cualquier evento que nos pueda generar un estrés emocional muy alto. Ese estrés, que se llama diestrés, lo que pasa es que el estrés o la liberación excesiva de cortisol no se comporta por picos. Ese cortisol sube y se mantiene. Y en los hombres, los cuales, y en las mujeres también, que necesitamos la testosterona para estar sanos y en balance, el estrés inhibe la producción de testosterona, y también el cortisol en exceso es tóxico para la microbiota gastrointestinal, que es un órgano importantísimo del que vamos a hablar más adelante. Ahora, ustedes pueden decir, ¿por qué un odontólogo me está hablando a mí de salud sistémica o de salud general? Y es porque, como odontólogo, mi labor principal es cuidar a los pacientes o a mi población de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la causa número 1 de pérdida dental a nivel mundial y es ocasionada por 3 tipos de bacterias. La encabezan 3 tipos de bacterias: Porphyromonas gingivalis, Treponema detecoras y Tannerella forsythia. Esto lo digo porque las porfiromonas tienen un protagonismo muy importante
en múltiples y una asociación en múltiples enfermedades sistémicas que vamos a hablar más adelante. Estas bacterias tienen una característica muy interesante y es que son organismos sumamente simples que solo sobreviven y se reproducen en ambientes libres de oxígeno. Esto quiere decir que son bacterias anaerobias, así se les conoce. Estos organismos, digo que son muy simples porque están conformados meramente por una membrana lipopolisacárida. Eso quiere decir, por sus componentes es el nombre que le ponen, pero es como decir un plástico que rodea a estas bacterias con un contenido genético. Estas bacterias son muy simples de matar, ya que los antisépticos convencionales, todos hemos visto la publicidad, eliminan el 98.7% de las bacterias y tienen 12 horas de acción. Estos antisépticos son maravillosos, son productos de piso aplicados a la salud oral y me refiero a los productos de higiene oral que están compuestos por clorhexidina, triclosan, flúor y alcohol. Estos componentes lo que hacen es romper la membrana lipopolisacárida de las bacterias, modificarlas genéticamente, entonces las bacterias mueren, al modificarlas genéticamente se vuelven resistentes, por eso es una enfermedad crónica y esta membrana queda. Esta membrana viaja por torrentes sanguíneos, se acumula en las paredes de las arterias y sabemos que tiene una relación intrínseca a la hipertensión y problemas cardíacos. También estas membranas, los riñones drenan toda la sangre del cuerpo cada 20 minutos, los riñones tienen ribosomas donde estas membranas se acumulan, se calcifican y generan piedras. Estas membranas también migran a la corteza del páncreas, bloqueando la salida de las células beta, que son las predecesoras de la insulina y están relacionadas a diabetes. También los encontramos en el 97% de los cerebros de pacientes con Alzheimer, ya que conforman las placas beta-amiloides que se encuentran en estos cerebros y generan la vascularización del proceso inflamatorio crónico consecuente de la presencia de estas membranas. También tienen afinidad para las articulaciones y la musculatura, entonces sabemos que se corre más riesgo de desgarros y problemas articulares, y son tóxicas para la microbiota gastrointestinal, la cual me lleva a hablar de las otras bacterias, las bacterias positivas. Estas bacterias de la microbiota, estamos hablando de 33 trillones de células de la boca al ano, y son las encargadas de la producción del 90% de la serotonina, que es la estabilidad emocional, y de más de 300 procesos metabólicos y enzimáticos. Eso quiere decir que es el órgano virtual metabólico más importante de nuestro cuerpo. De hecho, eso evidencia que somos más bichos, y digo bichos porque son virus, bacterias, hongos, todo tipo de bichos, y que ADN propio. O sea, básicamente nosotros convivimos dentro de bichos y con ellos tenemos una relación de simbiosis o disbiosis. Simbiosis, si las cuidamos ellas nos cuidan, o disbiosis, si no las cuidamos ellas no nos cuidan. Imagínense lo importante, ya que estamos hablando de que estas bacterias son las que nos ayudan en la gran mayoría del sistema inmunológico, la producción de serotonina, que juega un papel crucial en nuestro sistema inmunológico y en nuestra estabilidad emocional, y los procesos metabólicos y enzimáticos. Todo aquello que daña este órgano virtual metabólico nos va a dañar a nosotros mismos. ¿Qué pueden ser esas cosas que nos están dañando? Ustedes recuerdan que acabo de explicar el mecanismo de acción de los antisépticos. Se rompe la membrana lipopolisacárida de las bacterias, se modifica genéticamente esta bacteria, entonces la bacteria muere. Y recuerden la publicidad, 98.7% de las bacterias. Eso quiere decir que es un barrido bactericida no selectivo, se eliminan todas las bacterias bajo el mismo mecanismo. Cuando eliminamos las bacterias negativas bajo este mecanismo, ellas se vuelven resistentes. Desde 1970 que utilizamos estos productos en uso desmedido, ha habido un auge en el aumento del uso de alimentos o el consumo de alimentos ultraprocesados, que la palabra lo dice, vienen ultraprocesados. Nuestro organismo está diseñado para procesar los alimentos. Cuando damos algo ultraprocesado, el cuerpo inmediatamente lo descompone en saturación de glucosa, y la glucosa en exceso se comporta igual que el cortisol e igual que las membranas lipopolisacáridas. Es una toxina, son tóxicos para la microbiota. Entonces, como se pueden imaginar, van a dañar nuestro sistema inmunológico. Estamos hablando también de muchos de los tratamientos que estamos utilizando de uso convencional en odontología, como la fluoración. El flúor se sabe que es una neurotoxina, es una citotoxina. La única función del flúor en la salud o en el organismo es la remineralización dental. Se sabe que tiene propiedades que ayudan a remineralizar el esmalte de los dientes, pero ya está más que evidenciado que está relacionado a poblaciones con bajo coeficiente intelectual. En la madre puede generar muchísimos problemas mientras que el feto se está desarrollando, y también este flúor se sabe que calcifica la glándula pineal, la cual, sin irnos a lo mágico o a lo espiritual, es la encargada de la producción de melatonina, la cual es la hormona encargada de la precursora del sueño. Entonces estamos hablando de que las cosas que nos están enfermando en general son toxinas, ¿verdad? En este momento estamos hablando de las toxinas, y de toxinas me refiero a las bacterias que empiezan en la boca. Estamos hablando de los productos de higiene oral convencionales, estamos hablando de la alimentación de alimentos ultraprocesados, estamos hablando de tratamientos o de productos como el flúor, y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la amalgama.
La amalgama es aquella calza metálica que todos conocemos, esa restauración que se utiliza por excelencia en la boca, que la OMS decía, pero ya no lo dice, que la amalgama no tiene ningún problema, al utilizarse en la boca, ya que como es una aleación que está compuesta 49% por plomo, plata, estaño y zinc, 51% mercurio es el elemento más tóxico de la tabla periódica después de los elementos radiactivos. No va a dañar al organismo porque en esta aleación la amalgama queda completamente sellada. Eso claramente no tiene la más mínima lógica, ya que hemos revisado decenas de estudios que demuestran, por ejemplo en autopsias, que es el estudio más preciso que hay, ya que es un cuerpo, donde pacientes que tienen amalgamas en su boca cuentan con mercurio en todos los tejidos del cuerpo. O sea, literalmente se contamina todo. Esos son algunos de los tratamientos que nos tienen silenciosamente enfermos, de los cuales no se habla mucho y de los cuales me gustaría ir profundizando poco a poco. La intención va a ser estar invitando a diferentes especialistas de diferentes áreas para ir comprobando la información que yo voy a traer a la mesa y también autocuestionándonos si lo que yo estoy trayendo a la mesa es válido o no, es verdad o no. Así que en este podcast vamos a estar enfocados en la búsqueda de la verdad. Nosotros recomendamos un producto a base de oxígeno activo, que de hecho es nuestro patrocinador, que es Blue M. Blue M es un producto que tiene más de 30 años de existir, tiene 15, 20 años de estudios, está en más de 170 países, es un producto a base de oxígeno activo que solo elimina las bacterias negativas de una manera mucho más profunda y permeable que cualquier otro antiséptico, ya que la clorhexidina es una partícula enorme, compuesta, y el oxígeno es la quinta partícula más pequeña en el universo. Entonces logramos hacer una acción bactericida selectiva mucho más eficiente. También ese oxígeno va a fortalecer y mejorar la digestión, fortaleciendo la microbiota gastrointestinal, regulando el pH oral y también devolviendo la salivación y regulando y mejorando esa calidad de salivación. También el oxígeno es necesario para la síntesis de colágeno. Entonces vamos a tener en pacientes que tienen lesiones, como pacientes con cáncer o pacientes postquirúrgicos, una aceleración en su cicatrización. Para pacientes con Sjögren, con líquen plano, con diferentes padecimientos, este producto llega a resolver todas esas necesidades de una manera natural. Entonces, a continuación quiero hablar acerca del componente biomecánico y vamos a empezar igualmente por mi área de expertise. Nosotros tenemos en la cara una articulación que se llama la articulación temporomandibular, que se encuentra justo al frente del oído. Si ustedes posicionan sus dedos frente al oído y abren y cierran, van a poder tocarla. Esta articulación no solo es la articulación que controla nuestra masticación, sino resulta ser una de las articulaciones más importantes del cuerpo. ¿Por qué? Porque a la gravedad afectarnos a todos por igual y traernos hacia el centro de la Tierra, esa fuerza que nos trae nos obliga al cuerpo a generar balance. El cuerpo está diseñado para buscar ese balance. Entonces, si nosotros supongamos que mordemos de manera equitativa y balanceada, nuestra articulación va a disipar esas fuerzas por todas las diferentes musculaturas del cuerpo. Pero ¿qué pasa si nosotros perdemos las piezas de un lado? O solo comemos de un lado. O por A o B, nacimos con una mordida donde solo podemos morder de alguno de los dos lados. Vamos a estar sobrecargando la musculatura de la masticación, en especial los músculos maceteros, que resultan ser los músculos más fuertes del cuerpo. Y estos músculos van a tener una hipertrofia que va a necesitar ser compensada. Ese exceso de fuerza o ese trauma constante de una masticación eficiente que va a recaer sobre la musculatura de la masticación, de alguna manera se tiene que equilibrar en el organismo. ¿Qué va a pasar? Los músculos del cuello van a compensar, los hombros van a compensar, la espalda va a compensar, las caderas van a compensar, las rodillas también y los tobillos también. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos una lesión en una cadera, una rodilla y no sabemos a dónde pudo haber empezado? Y muchas veces, el 87% de las veces, esa lesión pudo haber comenzado acá. Así que sí, la cavidad oral y el sistema temporomandibular juegan un rol importantísimo en la salud sistémica. Ya hablamos del componente biomecánico de la ATM, articulación temporomandibular. Ahora vamos a hablar del rol biológico. En esta zona de acá tenemos un anillo linfático que se llama el anillo linfático de Waldeyer, que está compuesto por timo, tiroides, úvula, ganglios linfáticos, por glándulas salivales, lengua, paladar blando y muchas estructuras extremadamente delicadas que son encargadas de generar diferentes tipos de funciones. Nosotros ya tenemos muy claro que la enfermedad se da por un proceso, puede ser infeccioso o de trauma, que se vuelve un proceso inflamatorio, que con el tiempo se vuelve crónico, y ahí eventualmente se da la enfermedad. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio crónico derivado de una masticación deficiente, esa inflamación puede generar nódulos en el anillo linfático de Waldeyer, generándonos cualquier tipo de problema en las estructuras
que están relacionadas, como la tiroides, como el timo y como los ganglios linfáticos y las glándulas salivales. Yo les cuento que nosotros acá trabajamos con un sistema de inteligencia artificial que se llama MESSER, que es un sistema que fue desarrollado por la Fuerza Aérea Argentina después de 30 años de estudios, más de 28,000 pacientes tratados con 97% de éxito. Ellos se dieron cuenta que los pilotos de la Fuerza Aérea, a raíz de las fuerzas G, sufrían un envejecimiento prematuro en la articulación, en el sistema temporomandibular. Vamos a hablar de doble vía, y estos son casos que me llegan muy a menudo. Supongamos que tenemos una mala alimentación, consumimos productos de higiene oral convencionales, entonces eso, y sufrimos de mucho estrés. Eso poco a poco va a ir dañando nuestra microbiota gastrointestinal, generando que la microbiota se vaya desintegrando. La microbiota es el recubrimiento interno de los intestinos. Al pelarse el recubrimiento interno de los intestinos, los intestinos quedan indefensos y empiezan a generar grietas. Y esas toxinas escapan al medio e inflaman todas las zonas alrededor de los intestinos. Casualmente, el nervio vago está inervando todos esos órganos y se va a ver inflamado. Cuando nosotros inflamamos el nervio vago, que está intrínsecamente conectado con el trigémino también se va a inflamar y puede generar una disautonomía, un problema del sistema nervioso parasimpático que se conoce como bruxismo, el cual es idiopático. Se relaciona al estrés porque el cortisol tiene el mismo efecto sobre la microbiota, es igual que las toxinas, o sea, es una toxina que va a generar lo mismo que acabo de describir. Y el bruxismo es ese hábito parafuncional de apretar los dientes, rechinarlos o golpearlos. ¿Esto por qué? A raíz de una inflamación intestinal. Ahora, ¿puede ser de doble vía? Por supuesto que sí. Si nosotros tenemos todo el aparato, todo el sistema temporomandibular en un proceso inflamatorio crónico, vamos a estar presionando las estructuras adyacentes al nervio vago. Me refiero a los músculos digástricos, y el vago está completamente relacionado a los digástricos y a las arterias y venas que bajan por esta zona. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, vamos a presionar el vago. Y esa presión sobre el vago puede generar disautonomías a la inversa. Eso quiere decir que si inflamamos el vago, vamos a tener problemas en lo que el vago controla. ¿A qué me refiero? Latidos del corazón, respiración y digestión. Entonces, hoy día, para mí es muy común tratar pacientes que tienen desde 35 a 73 años o más, que vienen con un problema donde me cuentan que el orden fue primero inflamación en las encías, tienen tantos años de estar en ese padecimiento, después empezaron con problemas intestinales a raíz de los antisépticos y los antibióticos, que sabemos que una única toma de antibióticos le va a tardar al organismo 2 años para reconstruir su microbiota, y el protocolo convencional de atención para enfermedad periodontal es tomar antibióticos 3 días antes del encuentro con el odontólogo, hacer una cirugía, un raspado para eliminar las bacterias, tomar antisépticos durante 15 días porque no se debe tomar más, eso es precaución de los que ellos mismos ponen, los que fabrican clorhexidina, y una semana después de antibióticos para controlar la infección, y eso puede ser hasta cada 3 meses. Este paciente nosotros lo tratamos primero mejorando, reposicionando la articulación temporomandibular para descompresionar el nervio vago y también mejorar la vía aérea para que pueda respirar y dormir mejor sin necesidad de un CPAP, el cual pudo dejar después de la primera noche. El paciente, después de años de usar CPAP, que es un aparato que se utiliza en las noches para respirar, lo pudo dejar, y ahora el paciente no solo no tiene problemas articulares, sino que también reguló las arritmias. Ya hablamos acerca de las enfermedades, entendimos el trasfondo genético. Genético es muy simple, ¿verdad? Si un paciente tuvo una enfermedad, nosotros corremos cierto riesgo de padecerla. Las toxinas, ya describimos cuáles son la gran mayoría de las toxinas, después vamos a ir profundizando en cada una, quiero que sea una introducción, y también los componentes biomecánicos. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Mi propuesta es que como especialistas en salud nos aliemos y podamos trabajar desde un enfoque interdisciplinario donde generemos diagnósticos mucho más precisos. Si tenemos un diagnóstico más preciso, si entendemos mejor cómo funciona la genética, la epigenética, la microbiota de nuestro paciente, los procesos inflamatorios, las toxinas, los procesos infecciosos que pueda tener ese paciente, entonces el diagnóstico considero que es algo extremadamente importante. Ya después integrar conceptos de terapias como las que decía Einstein hace un siglo. Hace un siglo Einstein decía que el futuro de la medicina va a ser la medicina basada en frecuencias, vibración y resonancia. Y eso es lo que justamente nosotros planteamos acá. Utilizar tratamientos para regular, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo o central por medio de neuromodulación invasiva, terapias bioeléctricas, terapias biomagnéticas, porque ese es el lenguaje de nuestros nervios que considero que están subaprovechadas. Utilizar muchas terapias, tanto hidrógeno molecular,
máquinas de fotones, diferentes terapias que nos van a ayudar a de manera natural devolver ese equilibrio al organismo de nuestros pacientes. También algo extremadamente importante que se habla muy poco es acerca de cómo hablamos, cómo nos relacionamos, porque a nosotros se nos olvida que en el universo no existe una línea recta, todos son ondas, y esas ondas son a raíz del sonido, de la vibración que emitimos cada vez que hablamos. Esto es real, los invito a revisar los estudios del doctor Masaru Emoto. Él tiene un experimento extremadamente famoso donde él toma partículas de agua, las pone a ciertos estímulos positivos, estímulos negativos, y les toma fotografías después de que las congeló. Estas partículas se comportan como pueden ver en las siguientes imágenes. Ante estímulos negativos se ven el agua extremadamente desordenada, y cuando tenemos estímulos positivos vemos estas estructuras extremadamente lindas, geométricamente balanceadas, que demuestran que como nosotros nos expresamos y como hablamos va a afectar nuestro entorno. Y el tema es el siguiente. A Einstein llega un periodista y lo está entrevistando y le pregunta: señor Einstein, ¿usted cree en la existencia de Dios? Y Einstein le dice: no, yo no creo en Dios, eso no sirve, eso lo deberían de eliminar. Y le dice: pero señor Einstein, en muchas ocasiones hemos visto que usted habla de la existencia de una creación inteligente, de un ser superior. Y le dice: sí, pero yo no creo en Dios, porque la creencia se me hace muy fácil, la creencia se me hace muy pequeña. Para mí es más fácil creer que pensar. Por eso yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Y es que te explico, la creencia no se puede los que creen con la creencia no se puede discutir, y lo que no se puede discutir no se puede mejorar. El pensamiento, cada que se discute, se mejora, y es por eso que es mejor pensar que creer. Y es que, piénsenlo, aquel que cree, su creencia está en la tierra y aquí se queda. El pensamiento, cada vez que lo activamos, lo enviamos al universo, al infinito, y ahí es cuando conectamos con Dios. Y es que, si ustedes lo analizan, la gente que cree, cree y espera, pero la gente que piensa, piensa y actúa. Y es por eso que a mí la creencia se me hace muy ambigua, porque la gente solo cree cuando lo necesita. Y es por eso también que los pueblos creyentes crecen muy poco y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente. Con esta reflexión, yo los invito a que empecemos a pensar por nosotros mismos. No nos quedemos con lo que aprendimos en la universidad, con lo que nos dice el doctor, con lo que nos dicen nuestros amigos, nuestra familia. Cuestiónenlo todo, cuestiónenme a mí, cuestionen su entorno, cuestionen todas las fuentes de información que ustedes tengan, cuestiónenlas. Y así, en conjunto, vamos a poder construir esa verdad que tanto buscamos. Muchísimas gracias por su tiempo, los espero en el próximo episodio, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, para si quieren que inviten a alguien específico. Por favor, follow, share y like, y pura vida.